Buenas tardes. Seguimos con nuestros diálogos de Hola Cerámica 2020 relativos a cómo el COVID-19 ha afectado a la cerámica en distintos sectores. En este caso vamos a tratar cómo el COVID ha afectado a los centros de formación cerámica. Un tema muy importante, con muchas realidades distintas, realidades que hemos intentado reflejar en los diferentes ponentes que tenemos en este diálogo. El título del diálogo es La formación de la cerámica, cómo les está afectando el COVID-19 y cómo les afectará en el futuro. Para hablar de ello, tenemos a nuestra moderadora María José Sanz, que es directora de la Escuela Superior de Cerámica de Manises, en Valencia. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Tenemos también a Joan Serra, es profesor de la Escuela Taller de Cerámica de Argentona, en Barcelona. Buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes. Tenemos también a José Luis Espinosa, profesor de cerámica de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina, en Toledo. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. Tenemos a Ana Ferrer, que es profesora de la Escuela Municipal de Cerámica de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Y para terminar este elenco de ponentes, nos quedan dos. Tenemos a Joan Pere Català, que es profesor de la Escuela Municipal de Cerámica de Marratxí, en Baleares. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes. Martín Liu, que es director de El Torn Barcelona, un centro muy importante de formación y también de ubicación de talleres de cerámica en Barcelona. Tú eres suizo, ¿verdad, Martín? Sí, hola a todos. Muy bien. Tengo acento suizo, se notará. Muy bien. Sí, no tampoco. Aquí son todos bienvenidos, vengan de donde vengan. Entonces, yo ya doy por iniciado este debate, pasando la palabra a la moderadora, que es María José Sanz, directora de la Escuela Superior de Cerámica de Manises. Adelante, María José. Bueno, yo también quería daros la bienvenida a todos a esta charla entre un grupo de colegas que tenemos los mismos intereses y preocupaciones. Por un lado, dar a conocer todo lo que aporta la cerámica en nuestro entorno y, por otra parte, nuestro interés por formar lo mejor posible a futuros ceramistas. Si normalmente estas tareas son complicadas en el mundo acelerado y competitivo que habitamos, pues en estos días que hemos tenido que convivir con el COVID ha sido, si cabe, un poquito más complicado. En este debate lo que pretendemos es realizar una reflexión sobre la situación que hemos vivido estos meses, planteándonos abiertamente las siguientes cuestiones que vamos a valorar entre todos, como por ejemplo, cómo ha afectado esta pandemia a nuestras escuelas, tanto a nivel de organización como de formación, si el apoyo y la información ofrecida por los organismos oficiales han sido suficientes, si se han utilizado las plataformas online y cómo han funcionado, si los alumnos han podido seguir las clases con sus propios medios o se ha abierto una brecha digital, y hasta qué punto es posible la formación online en nuestros estudios. En el caso de la Escuela Superior de Cerámica de Manises, de la cual soy directora, pues supongo que ha ocurrido como el resto o algo similar como el resto de escuelas. Pues dependíamos de una serie de instrucciones que iban llegando de la Consellería en nuestro caso de la Consellería de Educación de Valencia y del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, que es un centro que engloba todas las enseñanzas de danza, arte dramático, música y las escuelas de diseño y la de cerámica. Entonces, ellos a la vez sacaban sus normativas dependiendo de las publicaciones del BOE y a la vez dependían y estaban a remolque de las instrucciones y de los informes que iban dando expertos de sanidad y cómo iba evolucionando la pandemia. Esto lo que ha ocurrido es que ha llegado un montón de normativa, pero realmente no había concreción y no habían datos que pudieras decir claramente a los profesores vamos a empezar las clases en tal fecha los proyectos finales de título se van a poder entregar presenciales o no presenciales. Es decir, los profesores, teníamos detrás una serie de profesores y alumnos que nos pedían concreción y no podíamos dársela y siempre íbamos nosotros suponemos que en tal fecha podremos hacer esto, en tal otra podremos hacer esto otro, porque claro, por ejemplo, no sabíamos cuándo se iban a poder hacer, volver a empezar las prácticas en empresa. Entonces, eso forma parte de la formación de los alumnos y si no tienen aprobados todos los proyectos, incluso las prácticas, no pueden presentar el proyecto final de título. Entonces, todo el mundo estaba muy inquieto y con muchas preocupaciones. Entonces, nos ha cambiado la marcha del curso. Todas las jornadas o los cursos de verano que teníamos programados se han tenido que cancelar.
Luego, en cuanto a apoyo de formación por parte de la Consellería, se creó una plataforma, una web bastante interesante, que era el Rebost Digital. Pero estos recursos que se colgaron allí eran unos recursos, nosotros somos unas enseñanzas muy específicas y esos recursos que se colgaban allí eran más enfocados para la ESO o para bachiller, con lo cual no nos han servido de nada. Los profesores han tenido que en un tiempo récord modificar y adaptar su forma de enseñar, y lo que antes explicaban en la pizarra o en los talleres han tenido que hacer PowerPoint y han tenido que aprender o profundizar en el manejo de las plataformas de comunicación online para poder hablar con sus alumnos y compartir a la vez la información o los esquemas o el material que tuvieran preparados. Por otra parte, hay alumnos que no tenían ordenador, que los tenían que compartir con el resto de la familia o que no soportaban los programas que utilizamos en el centro, como por ejemplo los que utilizamos para crear imágenes en 3D que luego vamos a fresar. Con lo cual, eso tuvimos que solucionarlo prestándoles equipos de la escuela. En cuanto a las plataformas online, en principio Consellería nos aconsejaba y nos pedía que utilizáramos sus plataformas, pero claro, no estaban preparadas para que todos los centros las utilizáramos y siempre se quedaban colapsadas. Al final tuvimos que pasar un pequeño tutorial a los profesores aconsejando un par de plataformas sencillas y explicando cómo debían usarlas para que las clases empezaran lo antes posible online. Es decir, que nosotros desde la escuela hemos hecho todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, pero la realidad es que la formación online tiene sus limitaciones y sobre todo en las escuelas eminentemente prácticas como las nuestras no solucionan totalmente el problema. Está claro que una materia como el torno no se puede aprender con tutoriales o mirando vídeos por muy virtuosos que sean los protagonistas de los mismos. Y esta es la situación que hemos vivido nosotros en la Escuela Superior de Cerámica de Manises. No sé, vosotros, por ejemplo, Joan Serra, el profesor de la Escuela Taller de Argentona, ¿tú qué opinas? ¿Cómo habéis solucionado, cómo ha ido evolucionando la situación en vuestro...? Bien, yo primero que haría es diferenciar muy bien lo que son las escuelas públicas de enseñanzas oficiales de las escuelas de enseñanzas libres, ¿no? Que el caso de Martín y nosotros estamos en esta línea, ¿no? Supongo que tenemos diferentes maneras, ¿no?, de trabajar y diferentes presiones, ¿no? O sea, en la escuela pública tenéis la presión de un programa y de una gente que igual no se os puede quedar en un curso estancados porque haya pasado algo, sino que la cosa tiene que seguir funcionando. Lo nuestro es más simple, pero incluso más complicado, ¿no? O sea, nosotros paramos, deja de venir la gente, es muy difícil todo lo que es trabajo online. Nos hemos hecho un trabajo de clases teóricas que hemos ido enviando a la gente. Hemos dado toda clase de información para que busquen por internet ceramistas, también tutoriales de diferentes cosas, un poco para mantener la cosa, pero evidentemente aquí es un trabajo muy, muy práctico, ¿no? Entonces todo esto es imposible, ¿no? Es imposible. O sea, el parón ha sido un parón, ¿eh? Lo que pasa es que hemos visto, nosotros hemos reiniciado esta semana las clases y no parece que haya tenido ninguna afectación sobre la gente, ¿no? Pues se ha puesto la gente con ilusión, con ganas, y no ha habido un antes, no se diferencia un antes y un después. El futuro es totalmente incierto, dependemos realmente de cómo va evolucionando la cosa, ¿no? O sea, nosotros seguiremos con nuestro trabajo hasta el verano, bueno, hasta el agosto, y entonces en octubre veremos dónde estamos. Yo pienso que parece que todo se está como normalizando, pero estemos siempre detrás con la amenaza de un posible brote. Entonces, decir, ¿qué planteamiento de futuro podemos hacer? Pues casi te diría ninguno. Seguir con la normalidad siempre que podamos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? José Luis, ¿tú qué opinas o cómo lo habéis solucionado, cómo ha evolucionado esta situación en la Escuela de Arte de Talavera? Sí, pues la situación ha sido similar a lo que comentabais. Por parte de la Administración se nos han dado como algunos consejos, principalmente la flexibilización. Ha sido una de las ideas que más nos han intentado transmitir. De cara sobre todo pues a esa, no sé si la titulación o la propio que el alumno
no se viera del todo perdido, ¿no? Que no considerase que su esfuerzo en el curso, en la parte presencial, se venía abajo. En ese sentido, pues, bueno, pues se han intentado poner los medios, pero es muy difícil en las clases de taller intentar sustituir una clase presencial en esta situación. Claro. No funciona. El online no puede ser. Es una parte práctica presencial del profesor y el alumno es su práctica, su experiencia, y eso no se consigue a través del teclado. Sí es cierto que puedes hacer una sustitución. Por ejemplo, ha sido pues difícil admitir las prácticas en empresa, sustituirlas por otra cosa que no sea ir al taller de un ceramista. Y lo hemos tenido que hacer. Y para los alumnos ha sido una pequeña también, un trago amargo, ¿no? Ha sido una pequeña decepción decir, bueno, pues este curso que yo estaba aquí matriculado, resulta que no voy a poder hacer unas prácticas con un profesional, ¿no? Se lo hemos sustituido, entre comillas, por otra alternativa que ni mucho menos cubre los objetivos, ¿no? Así quizá una de las partes duras. Sus proyectos finales pues también se han visto muy afectados, puesto que en casa no tenían los medios para poder hacerlo. Y siempre teníamos la presión de titular, de intentar que fuera una situación lo más normal posible, ¿no? Pero es complicado. Ana, ¿cuál ha sido vuestra situación? Bueno, la escuela de cerámica de Esplugas es una escuela municipal, entonces no da unas enseñanzas profesionales ni oficiales. Entonces, nuestra escuela está cerrada, aún no hemos podido abrir como el Serra, pero estamos a la espera de ver cómo van las cosas y seguimos un poco lo que nos dice el ayuntamiento. Entonces, de momento el ayuntamiento nos dice que no abrimos, pues no abrimos. Sí que hemos hecho, como todos veo, un poco trabajo online, que no puede sustituir para nada la práctica física, ¿no? Y también lo hemos hecho, bueno, mandando unas actividades, unas fichas también, y siguiendo un poco el contacto con los alumnos por WhatsApp o por correo electrónico. Porque también hemos intentado, pues eso, seguir un poco con contacto con los alumnos, a ver cómo estaban y así. Pero básicamente es eso. Yo creo que a lo mejor de las escuelas somos los que estamos más para atrás porque no hemos ni podido ir los profesores a la escuela a preparar nada, ni a ver cómo nos lo hacemos para cuando abramos el curso, ni nada. ¿Y os habrán puesto algún protocolo? ¿Os han comentado en el caso de que empecéis cómo vais a hacerlo? De momento vemos un poco, pero no, de momento no. Joan Pere, en Marratxí, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis podido dar algunas clases presenciales o...? Bueno, en Marratxí nos avisaron que al día siguiente se cerraba la escuela hasta nueva orden y cerrada está. Bueno, cerrada está al público. Entonces nosotros no hemos hecho nada y para mejorar, entre comillas, lo que ha dicho Ana, nosotros ni correos ni nada, es decir, cero. Los alumnos se fueron a casa y no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto. Y además tenemos el inconveniente de que el aula es pequeña, con lo cual no tenemos claro en un futuro cómo vamos a poder realizar los cursos. De hecho, los de verano ya están anulados, ya no hay cursos de verano tampoco, que llevábamos 20 y pico de años haciendo cursos de verano, ya están ahora en este momento ya cancelados seguro. Y de cara a octubre, de hecho el miércoles tenemos una reunión incluso para ver en qué sentido la escuela tiene que ir, porque es una aula muy pequeña y teniendo tornos, estanterías, mesas, etcétera, etcétera, no nos da, por ejemplo, con las condiciones de ahora de 1,5 metros, etcétera, etcétera, no nos daría para más que 4 alumnos, o sea que lo tenemos mal, en el sentido físico del tema. Como yo trabajo solo y estamos en una zona un poco apartado, yo sí he podido seguir yendo a la escuela y en concreto teníamos un proyecto con la universidad de hacer una maqueta y tal, y mi función ahora no es tanto de profesor, sino de cumplir con unos compromisos que tenemos con la universidad y otras administraciones, digamos. La idea en principio de nuestro ayuntamiento será adaptarnos a lo que diga la Consellería de Educación. Nosotros no pertenecemos a Educación, ya que es un centro municipal, es más ocio, cultura,
pero tampoco no nos podemos arriesgar a tener problemas sanitarios, con lo cual nos adaptaremos al 100% a lo que hagan las escuelas, digamos. No lo tenemos bien ya que el espacio que tenemos es pequeño, o sea que tendremos que casi reinventarnos. En el caso de el Torn en Barcelona, que es un centro un poco especial, ¿cómo habéis afrontado el tema, Martín? De un día al otro hemos cerrado completamente por seguridad y por ley. No podíamos salir de casa, nadie podía, ¿no? Ahora hemos empezado en final de mayo, la última semana, en los artistas que alquilan espacios y los autónomos han podido volver a trabajar. Bajo régimen muy estricto de aforo, lo controlo muy bien, y también con medidas de seguridad, de higiene, de desinfección y todo esto. Esto ha funcionado bastante bien. Los artistas muy contentos de poder volver. Y ahora planificamos para julio reabrir las clases normales, pero también controlando el aforo, el espacio, la distancia. Esto nos reduce un poco la capacidad, que naturalmente se traduce en menos ingresos. Pero mira, había momentos que estábamos muy asustados, pero hemos contactado a todos los alumnos. Ya un 60% han dicho, confirmado que volverán en julio, entonces ahora nos quedamos un poco más tranquilos. Tenemos que ver, esperamos que no haya rebrote, que podemos avanzar en la desescalada, pero tenemos que tener cuidado y planificamos también mucho más cursos para agosto, esperando el turismo local. La gente no viajará tan lejos, tendrá un poco de dinero, tendrá tiempo y se dirá, mira, cerámica, que ahora es mucho de moda, haremos cursos. La gente de fuera, que teníamos siempre cursos intensivos y fin de semana, la gente de Europa y otros países, no los esperamos ahora. Esto tendrá que esperar hasta octubre, noviembre, si ellos se atreven a volver a España. Esperamos que sí, ¿no? Pero mira, sí, un desafío, pero hay que adaptar, controlar los costes, hablar con los profes, contactar a los alumnos y rezar, esperar que vaya todo bien. Joan, vosotros entonces, ¿qué esperáis? ¿Qué creéis que pasará cuando llegue la nueva normalidad? ¿Tenéis pensada alguna estrategia para poder seguir las clases con más o menos normalidad? ¿Y cómo va a afectar esto a vuestros alumnos? Bueno, depende un poco de cómo esté la situación y las normas que dicten. Nosotros hemos abierto con la normalidad de las precauciones y prácticamente con el 90% de la gente, ¿no? Había casos más especiales de embarazos, gente de una edad muy avanzada, pero ha sido mínimo, ¿no? La respuesta de los alumnos ha sido fantástica. Han vuelto todos esta semana prácticamente. Incluso nosotros sí que vamos a hacer cursos de verano, nos estamos preparando y hemos tenido nuevas altas. O sea, actualmente esta semana hemos tenido 5 altas que ya cubren prácticamente las bajas que han habido, las 3 o 4 bajas por causas de fuerza mayor. Pero el interés sigue estando y las ganas siguen estando. Esto es lo que daba más miedo, ¿no? Que la gente no hubiera cambiado el chip de forma de vida y que esto nos afectara, ¿no? Entonces nosotros no vemos una afectación para nada grave, una mínima afectación. Entonces, bueno, estamos muy contentos y muy positivos, ¿no? Nosotros seguimos para adelante sin problemas, ¿no? Esta es nuestra realidad, no sé, igual en otros casos. Me alegro. Porque esa situación, pues lo mismo pasa, yo creo que en general en todos los centros, que al principio hemos estado un poco pues, asustados, claro. las incertidumbres. Yo creo que todo esto poco a poco se irá aclarando. En nuestro caso, por ejemplo, el tema de las prácticas sí que es verdad que era un problema importante y la solución que nos han dado es que puedan presentar el trabajo final de título sin haber aprobado las prácticas. Y se supone que ahora, que la semana que viene empezamos la fase 3, en principio ya podrán ir a hacer las prácticas en empresas, con lo cual no hemos tenido que sustituirlas por trabajos o por otro tipo de labores que no son las adecuadas para esta formación, para las prácticas.
Y pues eso, la gente ya ha empezado a venir a las aulas, pero no todos los alumnos en general. Vienen casos específicos, por ejemplo, la gente que tiene que presentar el proyecto integrado o la gente que tiene que presentar el trabajo final de título, que han desarrollado todo el trabajo teórico, todos los bocetos, los planos, la investigación, la han desarrollado en casa con el apoyo de sus tutores y de los coordinadores de los proyectos, y ahora ya están viniendo a la escuela desde hace un par de semanas a desarrollar los proyectos. Pero claro, es eso, el proyecto es una pieza cerámica y esa pieza cerámica hay que hacerla, hay que cocerla, hay que decorarla, y eso no lo pueden hacer en sus casas. Entonces, ahora nosotros ya hemos empezado poco a poco la normalidad, y lo que sí que ocurre es que esta situación no sabemos muy bien cómo va a acabar. De hecho, tenemos que tener previsto bueno, tenemos que seguir manteniendo las medidas de contención contra el COVID, pues todo el tema de intentar tener la distancia de seguridad, los hidrogeles, mucha limpieza, y también establecer unos protocolos para el curso que viene, por si en algún momento hubiera un rebrote y nos volvían a decir cuidado o vámonos a casa o a ver cómo podíamos solucionarlo. En principio, nosotros lo que hemos pensado es que las clases presenciales, pues es lo que he dicho, mantener la distancia social. Y luego, intentar que los alumnos se muevan lo mínimo posible dentro del centro. Por ejemplo, si está el aula de primero, el aula de primero o el aula de segundo, pues todos los alumnos de primero en un aula, todos los alumnos de segundo en otra aula. Y todas las clases que se puedan dar ahí teóricas, pues por ejemplo, formación y orientación laboral, inglés, las cosas que son más teóricas, que no se muevan de allí los alumnos. Pero claro, luego hay otras asignaturas como moldes, torno. En esas asignaturas no hay más remedio que los alumnos tengan que cambiarse de aula, ¿vale? En esos casos, pues sí que hacer una limpieza profunda de todos los elementos comunes, de todas las herramientas, y así vamos a trabajar. Y luego también estamos pensando en la posibilidad de que los horarios que vayamos a organizar para el año que viene, concentrar las asignaturas teóricas en 1 o 2 días, y esos días, en el caso de que hubiera algún problema, pues que pudieran hacer esas asignaturas online desde su casa y solamente venir a la escuela 2 o 3 días a la semana o 4 días, ir turnando o cambiando los espacios, o sea, separar a la gente lo máximo posible. Son las propuestas que en principio estamos barajando para que esta situación afecte lo mínimo posible a nuestros alumnos, porque la realidad es que nosotros tenemos alumnos que vienen de otras comunidades que para ellos vienen con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar, pero supone un esfuerzo económico importante trasladarse hasta nuestro centro y tener que pagar un alquiler. Entonces, hay que darles las mayores oportunidades y la mejor formación posible. Entonces, yo, aunque a pesar de las dudas que tenemos sobre muchos temas, yo pienso que ahora estamos más preparados, ya sabemos un poquito de qué va la cosa y no vamos a ir trabajando y adaptándonos como a salto de mata como hemos hecho en esta primera fase, que no sabíamos muy bien lo que nos venía. Entonces, yo soy positiva también. ¿Qué opináis, por ejemplo, Ana o José Luis, sobre este tema? Bueno, claro, en mi escuela al final supongo que es menos complicado porque también tenemos la suerte que nuestra escuela es bastante grande y hay mucha ventilación, también hay muchas ventanas. Y como no es un curso reglado, pues claro, podremos distribuir, pienso, porque aún nosotros es eso, que ni hemos podido ir las profesoras, pero supongo que podremos distribuir los alumnos y que vayan menos a la vez. Nosotros como máximo éramos 10 a 15 personas a la vez en todo el espacio, y que tampoco es una acumulación muy grande. Y supongo que es eso, que nos adaptaremos. Si tienen que haber tantas personas, pues lo podremos distribuir. Pero como no es un curso reglado, que tengan que hacer exámenes o presentar proyectos, pues claro, la gente ya se adapta más a la nueva normalidad que se dice. Muy bien. José Luis. Sí, pues nosotros también empezamos un poco a imaginarnos cómo va a ser a partir de septiembre, y desde todas estas medidas para garantizar esa distancia, ese distanciamiento alumno-alumno, alumno-profesor, que pueden ser circunstancias que planteen también casos distintos, ¿no? Las protecciones, los EPIs, la protección personal, ¿qué tal puede funcionar en el taller? No sé, imaginemos, por ejemplo, entrar en la sala de hornos con temperatura
y una pantalla, problemas que a lo mejor pueden derivarse y hay que prever a lo mejor con cierta antelación. Sí que pasa mucho por tener un espacio definido personal, ¿no? Tanto de trabajo, no es que sea un espacio inviolable, pero sí un espacio como bastante delimitado, por lo menos psicológicamente. También un espacio de almacenamiento. Habrá que ver qué pasa con las materias primas, que hasta ahora eran también de uso de manipulación común. Hay maquinaria que también es de uso común y herramientas que habrá que, probablemente para evitar estas consignas de que se compartan, habrá que intentar que sean en la mayor medida de lo posible personales de cada uno de los alumnos. Todo esto pues, nos abre como muchos interrogantes pequeños, podríamos decir domésticos, pero que al final pueden tener también un poco como su trascendencia, desde entrar escalonadamente en el aula a mantenerse, a cómo se aproxima el profesor, al trabajo del alumno, que hace el alumno entonces, o con el propio alumno si quieres ver técnicamente cómo está manipulando y está trabajando, ¿no? Todas esas incógnitas. Se suman otras cosas también, por ejemplo, hay personas en grupo de riesgo, tanto profesores como alumnos, que podrían plantear también una situación, no sé, legal, digamos, o una situación distinta, que haya que hacer como bastantes ajustes en ese sentido. Estamos pensando también en la importancia de la señalética dentro de la propia escuela para tener presente. Tememos un poco esa relajación de la costumbre porque realmente sí que va a haber que adquirir unas buenas prácticas nuevas, ¿no? Un autocontrol y pensar mucho en los demás, no solo en uno mismo. Desde la ropa de trabajo, limpiarla, si nos olvidamos de dejar la bata colgada en el perchero indefinidamente. Pequeñas cosas del día a día que probablemente haya que hacer una revisión un poco profunda de cambiar nuestros hábitos, pues desde higiene, al toser, al hablar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues pasará por hacer protocolos, intentar definir y concienciar bien al alumnado. Muy bien. Yo quería comentar, nosotros tenemos ya la experiencia de una semana y es muy difícil, ¿eh? La gente tiene unas actitudes ya tomadas y es muy difícil que la gente no se acerquen entre ellos. Incluso nosotros hemos podido doblar el espacio y sí que tiene un espacio determinado, pero bueno, al cabo de un rato ya están tres mirando el móvil juntos o yo qué sé, ¿no? Entonces es muy difícil realmente, porque la gente se ha relajado muchísimo, ¿no? Yo creo que las noticias han sido muy positivas últimamente y la gente se relaja, la gente ya oye que incluso por manipulación es muy difícil el contagio, que no hay mucha gente infectada que puede contagiar. Entonces todo esto hace que la gente se relaje, incluso gente que opine que no es ni necesario llevar máscara, ¿no? Entonces estas cosas son muy peligrosas, porque es uno que puede ir rondando por allí, ¿no? Y tampoco puedes tener un policía detrás de cada uno, ¿sabes? Entonces es muy difícil, ¿eh? Yo lo digo por la experiencia nuestra, que aquí ya no es que sea un cachondeo, mantienen las distancias, pero te digo una cosa, si el que quiere, con su actitud personal, puede evitar cualquier riesgo. Entonces, si hay otro que no quiere, es su riesgo, ¿no? Pero si tú te mantienes en una posición, tú puedes mantener una actitud personal de no riesgo. Entonces, por ahí va la cosa, ¿eh? Yo digo, si os sirve de esto, nosotros lo que, evidentemente, lo de las herramientas que decías, nosotros no son de uso personal, aquí la gente no tiene herramientas, pero las que utiliza, las limpia y después nosotros las desinfectamos con disolución de lejía antes de volver a ponerlas en funcionamiento. Y el barro manipulado, que no hemos conseguido saber si puede ser fuente de contagio así, bueno, de cada día lo ponemos en cuarentena y entonces lo volvemos a utilizar al cabo de una semana. Es lo único, porque otra cosa, ¿no? Decir, bueno, y este barro ha tocado bueno, un letrero y el otro, ¿sabes? Entonces, bueno, estas así a nivel más creada. Bueno, aparte tenemos el líquido desinfectante al llegar, en principio todo el mundo va con mascarilla, todo esto, ¿no? Pero lo más propio de herramientas y barro, creemos que esta es una buena solución y desinfectamos con agua y lejía, básicamente, incluso los sitios, taburetes y así. Un poco en general hacemos esto. Martín o Joan, ¿queréis añadir alguna cosa? Yo pienso, sí, lo de la distancia y del herramienta personal. Pondremos lejía, agua con lejía para cada alumno y sus herramientas flotan ahí dentro. Lo utiliza y lo pone otra vez ahí, así a la final las herramientas y todo que está en común, uso común, hay que desinfectar o en primer paso evitar uso común.
habrá algunas restricciones al inicio y tendremos el riesgo, no son las personas que tienen miedo, el riesgo son las personas que no tienen miedo e infectan a los demás porque tienen un comportamiento un poco menos responsable. Pero esto haremos como dice, un briefing que por mail enviamos a todos los alumnos, estos son los códigos de comportamiento y para asustarlos un poco o sensibilizar, medimos la temperatura, como en China, así, con la frente, así la gente sabe que lo tomamos serio. Está bien para ser un poco profesional y cuidar de la gente, hay que mostrarlo. Pero como Jean dice, el comportamiento es muy difícil. Tú trabajas y ya olvidas que hay un COVID. Estás en tu obra, estás con tu cosa, con tu vecino. Ahí empieza un poco la dificultad. Pero hay que probarlo, hay que hacer lo que se puede, instruir, hablar, repetir y adaptar enseguida lo que vemos que funciona. Bueno, nosotros desde hace ya bastante tiempo no tenemos herramientas comunes. Es decir, hace años yo opté por las herramientas personales simplemente por un tema de orden y limpieza. Es decir, siempre te encuentras, perdón la expresión, el guarro de turno que deja las herramientas sucias. Entonces, optamos porque cada uno trae sus herramientas cada día y se las lleva cada día. Con lo cual ya tenemos una faceta, digamos, solucionada. Con el tema del barro, es verdad que hemos pensado incluso si al tener un poco más de espacio, que la gente pueda usar su propia pastilla de barro, no sé. Es decir, personal, que todo sea como más personal dentro de su zona de seguridad, entre comillas. Y hay algunos temas como los tornos, etcétera, etcétera, que claro que ya es más difícil. Tendremos que buscar soluciones que de momento todavía no nos hemos planteado, como os he dicho antes, debido a que para nosotros será una condición bastante importante el tema del espacio, ya que disponemos de poco espacio. Entonces, por ahora incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de rebajar la cantidad de alumnos. En este momento tenemos 40. El problema que tenemos en Marratxí es que llegamos a tener unas 200 preinscripciones, con lo cual se queda más gente en la calle, digamos, que en la escuela, con lo que el problema todavía se puede agravar. Entonces, habrá que buscar soluciones. Una de ellas sería aumentar el equipo humano, los recursos humanos para poder duplicar horarios, etc. Pero aún así el espacio será nuestro caballo de batalla, será el espacio. Bueno, pues yo, para finalizar, porque ¿queréis decir algo más, alguno de vosotros? Pues nada, yo para finalizar daría un mensaje positivo, ¿no? Aparte de que, como todos estaremos de acuerdo que la cerámica realmente es un material que está ahora de moda, si algo puede tener de positivo este desgraciado episodio que hemos vivido, es que la gente se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que asignaturas que llamamos María, como la educación física, la música o las artes plásticas, han servido de apoyo, de un gran apoyo a todas esas familias, a todos esos chavales que han estado en casa y que no podían asistir a clase, y les ha servido de un gran apoyo, y yo creo que van a ser más valoradas de ahora en adelante todavía más tarde. Bueno, muchas gracias a todos y esperemos vernos dentro de poco en mejores situaciones y que nos podamos juntar y ver lo que hacemos en las escuelas de otros compañeros. Un abrazo a todos. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Adeu. Abrazo a todos. Hasta pronto, muy pronto.